Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a aprovechar el tiempo para considerar algunos asuntos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a dejar la lectura hasta acá y vamos a considerar la porción leída. Bien, es un capítulo interesante. Comienza diciendo: advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a dejar la lectura hasta acá y vamos a considerar la porción leída. Bien, es un capítulo interesante. Comienza diciendo: ahora bien. O sea, va a entrar un asunto de mucho interés en todo lo que él ha venido tratando y quiere hacer una parada, un señalamiento, una observación que hay que prestarle la debida atención. Dice: ahora bien, el punto principal. Es interesante, la palabra aquí es la palabra kefalaion, que viene de kefale, cabeza. Hay versiones como la Biblia latinoamericana que traducen esto diciendo: tratemos de resumir lo que hemos dicho. O sea, todo lo que había dicho anteriormente, él va a resumirlo, aunque esa traducción parece que no es realmente la mejor traducción para la palabra. Y tenemos, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, que dice lo más importante. Lo más importante. Así también la nueva. Cuanto hemos venido hablando anteriormente en torno al ministerio de Cristo como superior al de Aarón, el punto principal es lo que vamos a tratar ahora en adelante. Dice un comentarista lo siguiente: el escritor está haciendo más que resumiendo lo que ha dicho sobre Cristo. No está simplemente reuniendo todas las glorias de Cristo como sumo sacerdote. Lo que se quiere decir es que el punto capital es que Cristo es el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. De esto está a punto de hablar muy particularmente. Entonces, ahí tenemos a Jesucristo. Cristo es la revelación suprema. De todo lo que la Biblia revela, Cristo es el punto más elevado. Por ejemplo, fíjense cómo el escritor de esta carta, y vamos a la primera capítulo, ¿verdad? Y vamos a ver nuevamente, ya lo hemos visto, pero para que ustedes vean cómo él
él quiere hacer el debido hincapié en torno a la figura del Señor. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otro tiempo había hablado a los padres por los profetas. Vemos en nuestras Biblias también los grandes profetas. Había en el pueblo de Israel, tenemos a Isaías, Jeremías, todos esos grandes profetas. Pero ya el Padre no está hablando a través de los profetas, sino que utiliza la manera más elevada y está ahora en estos postreros días hablando por el Hijo. Así que el que quiera una revelación mayor que esa no la puede tener. Es una pretensión. Si viniera alguien y me dijera que en el cielo, oye, vino el Hijo mismo y habló acerca de lo que Dios quiere para nosotros los hombres. No hay otro mensaje más elevado que el Evangelio. El Evangelio es la persona misma de Cristo. Ahí está contenido el Evangelio, personificada la buena noticia, la buena nueva de salvación. Por lo tanto, no puede haber otro mensaje más elevado ni más hermoso que ese. Si las personas no aceptan ese Evangelio como bueno y válido, no hay otra manera. No hay cómo. Sencillamente no tenemos otra cosa mayor que decirle, hablarle de la persona y de la obra de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el epítome. Y dice el escritor, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos, no dice vamos a tener en el futuro, ni tuvimos, sino tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos uno que encarna en sí mismo todas las glorias de la deidad y todas las perfecciones de la humanidad. No podemos tener a alguien mayor que Él. Él encarna toda la gloria de la deidad, porque Él es Dios. Jesucristo no puede compararse con nadie, porque Él es Dios. Pero no solamente es Dios y está lejano y es la deidad perfecta y está con el Padre, sino que vino y se hizo carne. Entonces tenemos en Él también todas las perfecciones de la humanidad. Así que Jesucristo es el modelo por excelencia para nosotros seguir. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos? Vamos a ver cómo se comportó Cristo. Alguien ha dicho, y me parece muy útil, cuando uno no sabe qué hacer, uno debe preguntarse, ¿lo haría Cristo eso? ¿Lo haría Él? Yo no sé si sería pecado yo hacer esto o lo otro. Pregunta, ¿lo haría el Señor? Una buena pregunta, ¿verdad? En lo que usted se pone claro, que a veces uno no tiene claro si debe hacer algo o eso que va a hacer es bueno o malo. Pregunta, ¿lo haría el Señor? Si el Señor lo haría, entonces yo puedo hacerlo, porque Él encarnó todas las perfecciones de la humanidad. Entonces tenemos uno que es todopoderoso, porque Él es Dios. Jesucristo, no hay nada que Él no podía hacer, Él tiene todo el poder. Pero también, como hombre, Él es simpático. O sea, Él nos conoce, Él sabe nuestras debilidades. Por lo tanto, Él puede saber nuestros temores, cuáles son. Por lo tanto, Él es simpático. Él conoce todas nuestras necesidades y siente con nosotros en nuestros sufrimientos. Entonces, Él sabe, cuando nosotros estamos pasando por dificultades, problemas, sufrimientos, dolores, Él pasó por eso. Él fue varón de dolores, experimentados en quebranto.
Así que Él tiene el poder para socorrernos y tiene el poder para sostenernos, porque Él es Dios. Él es Dios. Decía Ernesto que a medida que se nos vaya yendo el miedo, entonces vamos a ir comenzando a reunirnos. Y creo que es así, porque fíjense bien, cuando uno ve cómo estaban los discípulos cuando el Señor fue crucificado, estaban en un aposento alto, cerradas las puertas, dice, por temor a los judíos. Pero cuando el Señor vino, ya resucitado, y se presenta delante de ellos, y le dice, paz a vosotros, y ellos vieron al Señor resucitado, el miedo se les fue. Y sabemos que en lo adelante, llenos de valor, comenzaron a predicar y a testificar lo que habían visto y oído. Entonces, eso da valor, porque nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza puesta en Él, y sabemos que Él es bueno. Él es un antitipo de Aarón, porque Él fue perfeccionado a través de los sufrimientos. Uno no quiere sufrir, es normal. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Y uno dice, oye, es duro pasar por ahí. Nadie quiere sufrir. Pero el Señor sí pasó por todos los sufrimientos. Él sabe, Él sabe. Él fue perfeccionado por medio de los sufrimientos. Pero también fue un antitipo de Melquisedec. Y por lo tanto, en esa condición Él está entronizado en su posición legítima de exaltación, y Él es un real sacerdote cuyo sacerdocio es perfecto e inmutable. Por lo tanto, en esa condición Él puede salvar al máximo y es completamente adecuado para nosotros, porque Él es, como vimos en los capítulos anteriores, sacerdote según el orden de Melquisedec. Él no tiene principio ni fin, porque su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Dice, continúa diciendo, el cual se sentó. Esa palabra en el original está en lo que se llama el tiempo auristo y habla de una acción que ocurrió en el pasado, pero que está completada. Es una acción efectiva. Habla de un hecho, un trabajo terminado. Y cuando uno compara lo que sucedía con los sacerdotes de la antigua dispensación, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo había silla. No había donde. Lo que sucedía con los sacerdotes de la antigua dispensación, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo había silla. No había donde sentarse, porque eso hablaba de que su trabajo, su obra, no era una obra que estaba terminada. Nunca, ninguno de ellos se sentaba, sino que estaban permanentemente ministrando ese sacerdocio de la antigua dispensación. El Señor Jesucristo dice que Él se sentó. Habla de una obra terminada. Su obra de sacerdocio estuvo finalizada. Por eso nosotros no creemos en la misa, y creemos que la misa es algo abominable, porque cada vez que el sacerdote ofrece la misa, ofrece el pan y el vino, habla de un sacrificio que se está efectuando en ese momento. Y nosotros sabemos que el sacrificio del Señor fue algo que se efectuó una vez y para siempre, porque fue una obra perfecta, hecha una vez y por todas. Ahora, ¿dónde se sentó? Dice, se sentó a la diestra. La diestra es la mano derecha y es un lugar de honor. El simbolismo de estar a la diestra habla de un lugar de alto honor. Él no está sentado en cualquier sitio, no. Está sentado a la diestra, y ese era el lugar donde se sentaban los cercanos a los reyes. Tenía que ser una persona muy cercana, porque era un sitio de confianza y era un sitio de honor estar ahí. Y no solamente un sitio de honor, sino que también es un sitio o un lugar de afecto.
Por ejemplo, en Nehemías capítulo 2, vamos a ver Nehemías capítulo 2, solamente para notar un detalle de Nehemías. En el capítulo 2 de Nehemías, recuerden bien que Nehemías, aunque es un libro que no solemos muchas veces leer mucho, pero está después de Esdras. En el capítulo 2 de Nehemías, versículo 6, dice allí: entonces el rey me dijo, entre paréntesis, en esta versión dice, y la reina estaba sentada junto a él. Entonces, no solamente es un lugar de honor, sino que también es un lugar de afecto. Y ahí está sentado nuestro Señor, a la diestra, lugar de honor y lugar de afecto, de la majestad de su Padre. ¿Qué implica esto? Fíjense, el sacerdocio, ustedes lo conocen esto, pero qué bueno es nosotros tenerlo siempre bien presente, fresco en nuestras mentes. Hacía una función. Recuerden que había, vamos a decir, dos grandes funciones en el pueblo de Israel: profeta y sacerdote. El profeta hablaba al pueblo de parte de Dios. Era un vocero de Dios para el pueblo. Mientras tanto, los sacerdotes, o la vía contraria, se presentaba delante de Dios en nombre del pueblo. El pueblo no tenía derecho a entrar delante de Dios. Eso era algo muy exclusivo. Entonces el sacerdote entraba en lugar del pueblo y se presentaba delante de Dios. Entonces, nuestro Señor, en esa calidad de sumo sacerdote, está tan cercano como que está al lado de Dios el Padre, a su diestra, un lugar de honor y un lugar de afecto. Ese es su Hijo amado. Entonces, en esa función, allí, en esa calidad, Él es quien intercede a nuestro favor. Por lo tanto, puede ser que yo tenga mucho miedo. Yo no sé ustedes, pero a mí me da tensión hablarle así a público, aunque no sean tantos como están reunidos esta noche. Entonces yo siempre le pido al Señor, ayúdame, Señor. Y mientras más viejo me pongo, como que a uno le da más temor hablar a la gente. Y yo creía que era un asunto mío nada más. Y oyendo o leyendo más bien uno de los grandes escritores cristianos y predicador, A.W. Tozer, decía que si tú puedes evitar el púlpito, evítalo. Y es que lo que yo digo acá, yo estoy diciéndole a ustedes, Dios lo está diciendo, pero oiga, qué compromiso, porque yo tengo un gran compromiso, porque yo soy un vocero de Dios para ustedes. Pero yo tengo que hablar como Dios. Ahora bien, qué bueno que tenemos ese que intercede por nosotros, que aboga por nosotros, que está sentado a la diestra de Dios. Y uno dice, Señor, ayúdame. Y Él le dice al Padre, ayúdame a este muchacho. Oye, cuídalo, él tiene miedo al coronavirus. Cuídalo. Y uno le pide, Señor. Cada vez que yo voy al hospital, yo siempre le he dicho a mi esposa, le digo, Señor, ayúdame. Porque uno no sabe lo que uno va a tener llegando. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Y cuando voy entrando a mi trabajo aquí en el centro médico, donde quiera que voy, Señor, ayúdame. Qué bueno que tenemos nosotros ese privilegio. Y usted también, ¿verdad? Entonces, Él está sentado a la diestra en el trono. Trono habla de una silla elevada, ¿verdad? Con algo que lo pone por encima. Y habla el trono de dominio, habla de realeza, habla de poder. Está en un lugar de poder soberano. Ahí es que está nuestro Señor, allá en el trono, a la diestra. Hablando el trono por sí mismo como un símbolo de un lugar de poder, de realeza, de soberanía. Y Él está en esa condición de igual con el Padre. Son iguales.
Entonces, ¿qué privilegio tenemos de tener un sumo sacerdote como este? Dice que Él está en el trono de la majestad. La palabra majestad habla de un estado de prominencia, de grandeza, de preeminencia. En este contexto, majestad es el nombre de Dios el Padre. A Él se le está dirigiendo con ese nombre de majestad. Se dice que, por ejemplo, Juan Calvino tenía una especial predilección por dirigirse a Dios con ese término de majestad. Majestad, el gran Dios, el Dios omnipotente, el Dios soberano, sobre todas las cosas, sobre todos los pueblos, sobre todos los tiempos. Yo digo, estoy completamente convencido, no sé usted, yo soy médico y en mi condición de médico hemos tenido el privilegio, mi esposa y yo, de asistir a muchos lugares del mundo, a muchos congresos internacionales, y hemos conocido a los grandes médicos del mundo. Incluso hemos tenido una relación de amistad, vamos a decirle así, con un médico, vamos a llamarle amigo, porque hemos tenido conversación con él, que es un potencial candidato al Premio Nobel de Medicina. Un señor muy humilde, por cierto. En fin, hemos tenido ese privilegio. Con esto quiero decirle que sabemos lo que es dedicar tiempo, empeño en estudio, investigaciones y todo lo que implica todo esto, pero ahora estamos en una situación que ustedes no son ajenos a ello, donde están los grandes investigadores rompiéndose la cabeza a ver cómo se va a resolver esta situación. Ahora bien, usted y yo tenemos lo que ninguno de ellos tiene, acceso al que puede decir se acabó, y se acabó. Se acabó, se paró, terminó, usted y yo. Porque Él es el dueño de todo. Él envía las cosas y cuando Él quiere las detiene. Entonces tenemos nosotros el privilegio de entrar y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora tenemos la certeza, no tenemos la menor duda de que si Él lo tiene, es con algún buen propósito. Buen propósito. Porque Él no hace nada malo. Él es bueno, absolutamente bueno. Y a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Yo creo que el Señor está muy cerca. La venida del Señor está, pero sumamente cercano. Ahora imagínate que nos hubiera tomado antes de la pandemia. Yo tenía muchas cosas que arreglar. Pero esto me ha puesto a arreglar cosas. Y, porque, ¿verdad? Le ha dado oportunidad. Yo creo que nos ha dado a todos oportunidad de arreglar cosas que tenemos que arreglar. Y cuando venga el Señor ya vamos más arregladitos y esperemos que todo pecado lo hayamos confesado, cualquier cosa indebida, nos ha dado la oportunidad. Y también amigos que se han metido en miedo. Y ay Señor, se han acercado. El amor. Así que esto es una manifestación de su amor. Bien, versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ministro es la palabra leitorgos. Habla de un trabajador de la gente. Uno que está especialmente dedicado al desempeño de funciones públicas y obras de uso público. Ese era el término que se utilizaba para ministro. Él es ministro, uno que precisamente dedicado a trabajar a favor de alguien. Él es ministro del santuario. La palabra santuario transmite la idea de algo que se pone aparte, de algo que se separa, de algo que se santifica. Todo lo que se pone aparte para el Señor, se santifica, está ordenado con un propósito especial y el contexto habla de algo
que está especialmente dedicado para Dios. Entonces, Jesucristo ya no es como ocurría con los ministros del antiguo pacto que ministraban para asuntos de las sombras. No, ya Él es del verdadero, ya este no es la sombra de lo que era anteriormente, sino el verdadero. El hombre perfecto que es Jesucristo ministró y ministra en lo que es el verdadero, en la sustancia. Su ministerio, por lo tanto, es mucho mejor que el ministerio arónico, que era algo que, por lo tanto, es mucho mejor que el ministerio arónico, que era algo que era sombra de lo que había de venir, pero ya estamos en el verdadero. Y cuando habla de verdadero, se refiere a uno que se ajusta correctamente a la realidad, algo que es confiable. Este habla de que no es algo ficticio, falso, imaginario o simulado, sino real, verdadero, completamente verdadero. Entonces es el verdadero tabernáculo. Tabernáculo es una tienda, una caseta, una cabaña, cualquier lugar cubierto o sombreado. El primer uso que tenemos de esto en el Nuevo Testamento está en Mateo capítulo 14, versículo 4. Vamos a ver allí Mateo capítulo 14, verso 4. Es el primer uso que tenemos de esa palabra que es la palabra skene. Capítulo 17 de Mateo, verso 4, dice, entonces, recordemos que esto es cuando ocurre la transfiguración. Vamos a leer 4, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice el 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando aquí, en la Reina Valera 60, que usted tiene y yo, dice que Pedro dijo que es bueno que hagamos 3 enramadas, es la misma palabra aquí, santuario. O sea, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, es tabernáculo. La palabra es tabernáculo. Es lo que quería hacer 3 tabernáculos, como si fueran cobertizos de sombra para que ellos estuviesen allí. El tabernáculo no es más que una manifestación de la gracia de Dios, en donde vemos que un Dios santo toma la iniciativa de querer intimidad con el hombre que es pecador. La iniciativa de tabernacular fue de Dios. Y vemos que el Señor viene y tabernaculó, para usar un término que es un neologismo, porque no existe ese verbo, pero la idea es que vino como para hacer un tabernáculo aquí en la tierra. Y en el pueblo de Israel el tabernáculo tenía esa función, era el lugar donde Dios habitaba. Entonces Dios siempre ha querido tener una comunión con el hombre. Entonces, ese tabernáculo que vemos allá en el Antiguo Testamento no es más que una débil sombra de la comunión, el santo, de la comunión con Dios. Pero esa intimidad es mucho más cercana ahora, donde nosotros compartimos con el verdadero tabernáculo que está en el cielo. Ya nosotros no tenemos ese tabernáculo como lo tenían los israelitas, y que cuando ellos querían consultar a Jehová, iban
a ese lugar muy especial donde la presencia de Jehová estaba allí y ellos consultaban con Jehová. Ya nosotros tenemos un tabernáculo en el cielo y tenemos el privilegio de cuantas veces lo queramos consultar con el Señor. Nosotros todos los creyentes somos sacerdotes y como sacerdotes tenemos libre entrada a el mismo santuario. Yo no sé si Bernabé puede proyectarme una imagen para que usted tenga una idea de lo que es un tabernáculo. Ustedes lo tienen, pero para refrescar, así a grosso modo. Bueno, aquí tenemos lo que es el tabernáculo. Dámele las otras. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? El pueblo no podía, a la puerta de entrada, y el pueblo, el israelita común podía entrar al atrio, adentro, al patio, pero ya esa para los sacerdotes. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo y el sumo sacerdote, como ustedes bien saben, entraba al lugar santísimo una sola vez al año y no sin sangre. Bien, gracias. Vamos a continuar. El versículo 3 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todo sumo sacerdote está constituido. Constituido habla naturalmente de estar establecido. Esa era su razón de ser. Su razón de ser era presentar ofrendas y presentar sacrificios. La palabra ofrenda habla de dones que en sentido general cubre todos los tipos de ofrenda que se presentan a Dios. Los sacrificios hablan de dones también, pero en el que se inmolaba. Y recuerden bien que inmolar habla de dar la vida de un animal. Entonces, estaban las ofrendas y estaban los sacrificios. La diferencia entre una y otra, como ya le he dicho, es que en el sacrificio debía haber derramamiento de sangre, había que dar la vida. Y esa era la función de venir ante Jehová con dones y con ofrendas y con sacrificio. Fíjense bien, cuando uno, por ejemplo, viene a participar del culto de adoración, uno no debe venir como con las manos vacías, ¿verdad? Eso se le decía ya en la antigua dispensación, a todo israelita debía acudir al lugar de adoración, pero que no vaya con las manos vacías. Entonces, ¿con qué nosotros venimos? Bueno, venimos a traer, es el único culto que nosotros venimos a dar, como ustedes bien saben. Por ejemplo, hoy estamos celebrando un servicio de estudio bíblico y estamos recibiendo lecciones acerca de una porción determinada de la palabra. Entonces estamos recibiendo. Cuando yo vengo al servicio de oración, vengo a pedirle al Señor, que me ayude, que me bendiga, vengo a pedirle. Ahora bien, cuando venimos al culto de adoración, venimos a traerle al Señor. No venimos a pedirle, ni venimos a oír un estudio como este que yo estoy dando. No, venimos a darle al Señor. Entonces, debemos traer algo. Fíjense que, entre otras cosas, nosotros muy particularmente tenemos ese momento para traer las ofrendas. Las ofrendas se le dan al Señor. Las ofrendas no se le dan a la iglesia. Las ofrendas se le dan al Señor, bueno, iglesia. Las ofrendas se le dan al Señor, bueno,
y los recipientes de la ofrenda, en este caso los ancianos, se encargan de decir cómo van a utilizar esa ofrenda, pero usted vino con la idea de dársela al Señor. Y me gusta que yo no oigo que me dicen, déme lo mío, que yo, no, usted vino y usted se la dio al Señor. Si el otro hizo algo indebido con esa ofrenda, le tendrá que dar cuenta al Señor, pero usted se la dio al Señor. Entonces, es algo que le damos. ¿Qué otra cosa damos? Oh, alabanzas al Señor. Venimos a darle gracias, acciones de gracia, alabar al Señor, darle a Él honor, honra, porque Él todo lo merece. Venimos a dar. Esas son las ofrendas. El sacrificio específicamente es el Señor, ya en el caso nuestro. El Señor es el único sacrificio. Entonces, como alguien ha dicho, yo creo con mucha razón, nosotros tomamos al Señor y lo ofrecemos a Dios el Padre. Por eso es que el único objeto de adoración en ese servicio es el Señor. No tenemos nada de qué hablar que no sea de Él, de su persona. Y hablamos del Señor y miramos al Señor y nos admiramos del Señor. Y Dios el Padre se alegra cuando uno le presenta esa ofrenda, porque recordemos bien claro que primeramente la obra del Señor en la cruz del Calvario fue como una ofrenda holocausto para el Señor, porque nosotros, nuestros padres Adán y Eva y nosotros ofendimos grandemente la honra del Señor, su gloria. El Señor le dijo, mira, no comáis de todo árbol. Y de manera deliberada, incitado por Satanás, desobedecieron abiertamente a Dios el Padre y lo deshonraron. Eso había que pagarlo. El Señor Jesucristo primeramente vino a pagar, a vindicar la gloria de Dios, su Padre. Por eso Él se quedó satisfecho con esa obra del Señor, que era lo único. No había otra manera de satisfacer eso que se había hecho con la honra de Dios allá en Huerto de Edén. Pero qué bueno es saber que nuestro Señor Jesucristo satisfizo esa demanda de Dios el Padre. Bien, versículo 4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando se iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que la Nueva Versión Internacional traduce, si Jesús estuviera en la tierra. Y hay otra que dice, sí, por consiguiente. Entonces ese sí que está ahí es lo que técnicamente, para los que conocen el griego, dice, ese es un sí, no una condicional de segunda clase, que expresa una declaración contraria a los hechos. En otras palabras, fuera como si dijera, Él no es un sacerdote en la tierra. Jesucristo no es un sacerdote en la tierra. ¿Por qué? Porque recordemos que eso estaba estrictamente limitado a una tribu y a una familia, a la tribu de Leví y a la familia de Aarón. Pero Cristo, ¿de qué tribu era? De Judá. Por lo tanto, Él no podía ser sacerdote aquí en la tierra, porque Él no era elegible, dado que Él no pertenecía a la familia, ni era de la tribu de Leví. Por lo tanto, no podía ser sacerdote. Eso también nos habla a nosotros, para los que quieren fechar la carta, de que todavía el templo de Jerusalén estaba de pie cuando se escribió esta carta. Y el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era. Por lo tanto, esa carta tiene que haber sido escrita antes de la destrucción del templo
de Jerusalén. Entonces, esto habla de figura y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo sobre la tierra no era más que una réplica del santuario celestial. Su plan exhibía la manera en que el pueblo del pacto, el pueblo de Israel, podía acercarse a Dios para adorarle. Entonces, vuelve y ponme a favor, y el tiempo se me ha ido, pero para que tengamos una idea visual de cómo estaba diseñado el templo, el tabernáculo. Bueno, aquí tenemos el tabernáculo. Vemos que está la puerta del atrio. Nosotros los que no éramos judíos o no somos judíos, los gentiles, no podíamos entrar al atrio, no podíamos entrar al patio, estábamos excluidos. Pero el judío, el israelita, podía entonces entrar al atrio, pero había que entrar por la puerta del atrio. No se podía brincar, ¿verdad? Tenía que entrar por la puerta. Entonces, lo primero que se encontraba era el altar de bronce. Ese era el primer elemento que encontraba el que entraba al patio, que es el atrio, el altar de bronce. Estaba también allí la fuente de bronce. Y ya tenemos aquí la parte que vimos ahorita cubierta, ¿verdad? Tenemos el lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Estaba también el candelero de oro en el lugar santo. Estaba el altar del incienso. Esos elementos estaban allí. Entonces tenemos el velo. Hay una división ya en la parte cubierta entre lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces tenemos el velo, y ya propiamente dentro del lugar santísimo tenemos el arca que tenía ¿qué elemento dentro del arca? La vara de Aarón que floreció. ¿Qué más? La tabla de la ley y una urna que tenía maná. ¿Usted sabía eso? Entonces, eso tenía el arca. Y estaba el propiciatorio. ¿De qué estaba compuesto el propiciatorio? Era de oro. Daba la cubierta del propiciatorio. ¿Y qué elemento tenía también? Tenía 2 querubines que tenían sus alas extendidas. Entonces, en medio de los querubines, ¿qué es lo que había? Se manifestaba la chequina, era la presencia del Señor. Cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo con sangre, tenía que vertir la sangre sobre el propiciatorio. Con eso, vamos a decir que se aplacaba la ira de Dios. El Dios estaba airado, la sangre aplacaba la ira de Dios. ¿Ustedes recuerdan un himno que dice, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor? Entonces, necesariamente, para que haya remisión de pecado, debe haber derramamiento de sangre. Entonces, tenemos el arca y el propiciatorio, esos elementos estaban allá. Pero, ¿qué cosa ustedes no ven en todo eso? No ven en todo eso. No hay silla, no hay silla, no había, eso era un acto continuo, porque no terminaba. Pero qué bueno que el Señor se sentó. La obra del Señor fue terminada. Entonces, que me ha quedado todo prácticamente, y en una ocasión posterior seguiremos hablando, pero terminaré con una cita de William MacDonald que dice lo siguiente: el tabernáculo nunca fue dado con el designio de ser el santuario definitivo. Era solo una figura y sombra. Cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí y le dijo que erigiese el tabernáculo, le dio un modelo concreto
al que se debía ajustar. Este modelo era un tipo de una realidad más alta, espiritual, de cosas celestiales. ¿Por qué destaca el escritor esto de una manera tan enérgica? Sencillamente para atraer a las mentes de cualquier que pudiese sentirse tentado a volver al judaísmo, que estaban abandonando la sustancia por las sombras, cuando deberían estar pasando de las sombras a la sustancia. Es interesante todo esto. Alguien ha dicho que el libro de los Hebreos es el Levítico el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento equivale al Levítico del Antiguo. Si usted quiere entender el Levítico, que es un libro poco leído y menos entendido, debe comprender el libro de los Hebreos. Así que vamos a ver si en lo adelante nos ponemos en esto, porque es un libro sumamente interesante. Yo espero que le haya gustado, como a mí me ha gustado, me encantó. Como dicen los argentinos, me encantó. Y sigo viendo muchas cosas que han estado ahí, pero cuando uno se detiene a estudiarlas, entonces se da cuenta, caramba, cuántas cosas interesantes. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, Padre, porque a pesar de todo cuanto estamos nosotros en estos momentos atravesando momentos difíciles, sabemos que tu mano para hacer el bien no se ha cortado. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sabemos que tu amor es el mismo. Y sabemos, Padre, que a los que a ti te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Padre, en este momento quiero poner en tus manos los familiares de nuestro hermano Juancito, que pasó a tu presencia, que tú le des a ellos el consuelo, la fortaleza que ellos necesitan en estos momentos, y que si hay alguno de ellos que no te conoce, entregue su vida y reciba